Digo, como tengo un chance. Qué bueno, pues estamos lidiando, el país está lidiando ahora con una cuestión que ya conoció en una época, lo de la fiebre porcina africana, cuando los medios comenzaron a divulgar la versión de que algunos cerdos estaban muriendo en principio por la línea noroeste. Bueno, la gente se preguntaba, ¿qué está ocurriendo? La gente sabe, todos conocemos lo que significa el cerdo en la zona rural, que durante mucho tiempo le llamamos la alcancía del pobre, porque era una manera que tenían los campesinos de acumular un dinerito criando los cerdos, y para una época del año lo vendía después de crecido, y bueno, la gente resolvía con eso. Era un modo, era un medio de vida para la población. Vino aquella jornada de la fiebre africana, en una primera ocasión hubo que eliminar la población porcina totalmente, erradicarla, y lo hicieron por la fuerza, con la utilización de la guardia para evitar que se generalizara lo que estaba ocurriendo en algunos campos, en algunos pueblos, que los campesinos que no entendían de la magnitud del asunto escondían los cerdos, no querían que le sacrificaran su cerdo porque era, como yo digo, un medio de producción, un medio de vida, de sustento para la familia. Ahora yo de verdad que no me atrevo a proyectar lo que esto, a dónde puede terminar. El gobierno está haciendo lo que manda el librito, porque dada la versión de que no hay vacuna contra la fiebre porcina africana, de que no hay tratamiento y de que además no es prevenible, entonces el gobierno lo que está disponiendo es el sacrificio de la población porcina en las zonas afectadas. Hay un operativo que se hizo en varios municipios de la provincia de Sánchez Ramírez, ahora el fin de semana, y a los cerdos que se han identificado o en la zona, en los puntos donde se está combatiendo la fiebre porcina africana, para evitar la expansión en esos puntos, o a los productores afectados, el gobierno le ha dicho que le va a pagar el precio del cerdo sacrificado al precio de mercado, a como esté la libre en el mercado en ese momento, y que el periodo para hacer ese pago va a ser de 12 a 15 días. Yo creo que es una buena noticia en medio de la desgracia, pero yo creo que el gobierno debe emplearse a fondo para evitar la propagación a nivel nacional de la fiebre porcina africana, por lo que eso implica. Fíjese que caminó de la línea noroeste hasta Cotuí. Ya está en Sánchez Ramírez. Si está en Sánchez Ramírez, eso nos puede estar diciendo que hay posibilidad de que eso ocupe el territorio completo, y qué pena sería. Por eso el gobierno debe moverse a tiempo. Creo que lo que está haciendo en Sánchez Ramírez es lo que hay que hacer. Es decir, frente a lo que hay, el procedimiento es el sacrificio, es la eliminación de los cerdos para evitar que el asunto se propague. En principio, eso se está haciendo. Entonces, hay que mantenerse alerta. Yo creo que eso le corresponde a todos los ciudadanos, y es una tarea, porque la gente tiene que entender que es un asunto para salvar al resto. Es un asunto de responsabilidad, que cada ciudadano involucrado en la crianza de cerdo, y yo debo decir que a mí ya me toca esa parte, ¿verdad?, tiene que estar pendiente para que cualquier síntoma que observe, cualquier situación, pueda alertar a las autoridades para ayudar a combatir de manera eficiente, ya en medio del problema, la fiebre porcina africana. Ayer el presidente, que estaba en Asua, junto con el ministro de Agricultura, estaba degustando un cerdo asado con moro de guandule, que se veía muy apetecible. Suculento. Sí, y era una manera de incitar al consumo, de invitar al consumo de la carne de cerdo, porque no hace daño, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo, digamos que el cerdo de Asua, en Asua no hay problema todavía que se haya detectado. Solamente tenemos los reportes de esos sitios que hemos referido, y el gobierno le está dando esa solución. Pero viene el gesto del presidente, viene el gesto del ministro de Agricultura. Ya Hipólito le había ido adelante. Hipólito, sí, a tiemposo, como siempre. Míralo ahí. Así es, ya Hipólito, exacto. Ahí está Hipólito y el ministro de Agricultura, y más tarde, ayer en Asua, el ministro de Agricultura con Luis Abinader. Yo creo que Limber se va a poner gordo. Sí. Él es un hombre probando de ejercicio, y se mantiene en forma, pero yo creo que si sigue en eso, va a aumentar un par de libras. Bueno, la verdad es que el consumo de cerdo no genera ningún tipo de problema. O sea, las personas pueden consumir cerdo
aún haya contraído la enfermedad. O sea, no se traspasa a humanos la fiebre porcina. Por tanto, el tema, si bien evidentemente habrá un impacto porque la gente tiene esa preocupación, pero el mensaje que da el presidente, que dan líderes del sector, como el ministro o el propio presidente Mejía, es importante para que la gente no tenga miedo de consumirlo, porque no hay posibilidad de que usted se enferme por comer cerdo. Independientemente de que tenga o no haya contraído la fiebre porcina africana, eso no se transmite a los seres humanos. Ahora, el tema no es el consumo, es contener esta situación que ya en el pasado produjo que aquí fuera necesario eliminar toda la población de cerdos. A principios de los 80, a finales de los 70, aquí se produjo un brote de fiebre porcina africana. Era Hipólito Mejía, secretario de Agricultura, cuando eso. Y fue necesario sacrificarlos a todos. ¿No? Daniel los estaba, hubo que mandar guardia. Sí, porque la gente no lo entendía. Se resistía a ceder lo que era una inversión que tenía. Y el Estado tuvo entonces que suplir todos esos cerdos, que recuerdo que mi padre, que trabajaba en ese momento en agricultura, siempre contaba que los cerdos que nosotros vemos ahora no son los que existían antes, no cerdos más morenos. Estos son cerdos gringos. Que eran hasta bonitos. Que la gente dice, ay, qué lindo eran los cerditos, porque eran rosaditos, bonitos. Sí. Que se trajeron que eran una Esa raza raza diferente. se eliminó. Se eliminó completamente. Que era una raza nativa. O sea, eso era Exactamente. dominicano, Los criollos, sí. los criollos, los cerdos criollos. Al otro Así se le es. puso centinela, creo. No recuerdo No cómo se le recuerdo. puso. Pero sí sé, Oscar, ahora que tú citas la parte de la obligatoriedad, la parte de la guardia, es que a la gente se le sacrificaba la población porcina y a la gente no se le daba nada. Eso era obligatorio del gobierno. Era obligatorio. Ahora el gobierno quiere pagar y dice que va a pagar en un periodo de 12 a 15 días a las personas que le sacrifiquen su cerdo. A precio de mercado. A precio de mercado. Eso es una buena No, noticia. no pierde el campesino. Pero en aquel entonces no se pagó, pero se cambió el cerdo. O sea, si usted le mataron dos, le traían dos y se lo entregaban. En algunos casos, la mayoría de los casos, en mi campo, yo viví ese... Claro, imagino que el pequeño productor no tuvo también esa... al organizado, o sea, al Es pequeño así. productor no le llegó un Es cerdo. así. De todas formas, el asunto es que cuando cito lo que pasó anteriormente, y ya mis compañeros también lo citaron y lo vivieron, diferencia mía, que era un muchachito, es porque, para recordar, el nivel de contagio que esto tiene. Esto se propaga con una rapidez que si no hay medidas urgentes a tomar, esto puede completamente afectar todo el territorio nacional en cuestión de días y entonces provocar la necesidad de sacrificar a toda la población y ya ahí estaremos hablando. Los cálculos que se han hecho, si se indemnizaría, y habría que indemnizar a cada productor, estamos hablando de al menos 10 mil millones de pesos. Sería una barbaridad. Solamente de asistencia o resarcimiento directo al productor, sin todo lo que eso implica desde el punto de vista de la sustitución del producto con importaciones o con otros productos, cómo se impactaría en la demanda de sustitutos como el pollo, por ejemplo. Entonces, el precio, cómo se afecta, toda la cadena de valor del cerdo, que te impacta otras áreas de fabricación, por ejemplo, en embutidos, el empleo, o sea, es tanto lo que afectaría esto, que los 10 mil millones de pesos que se calcula sería solamente una pizca. Don Luis está ahí ya. Una pizca del tema. Por lo que es importante, antes de pasar con don Luis, para concluir, que a esto se le dé rigor más allá de cómo es un cuerito de puerco. El cuerito de puerco es bueno para enviar un mensaje, pero el tema es serio y hay que tomar medidas serias y drásticas. No solamente para resarcir un productor que pierda unas cuantas cabezas de cerdo, no se le dice así a los cerdos cabezas, igual como a las vacas, sino para evitar que se produzca una situación similar, tan siquiera similar a la del pasado, o igual, que entonces ya estamos hablando de un problema bastante serio a nivel económico. No, y además la valentía, valentía del gobierno de pagarle a los productores, porque es una población grande que hay. Eso es verdad. Don Luisín Mejía y Oviedo, buenos días, desde Tokio. Buenos días, saludos desde